Hola, estimados compañeros y colegas, estimada profesora, sean bienvenidos a una pequeña aproximación de lo que se conoce como fonología generativa, haciendo un poco de énfasis en los rasgos distintivos de Chomsky, así como también una pequeña diferenciación o comparación sobre los rasgos distintivos de Jacobson. Pero antes de entrar en materia, me gustaría conversar un poco sobre lo que es la gramática generativa transformacional. Esta es una teoría lingüística que explica cómo se generan y comprenden las construcciones y los elementos de un lenguaje. Esta teoría lingüística está fuertemente representada por los estadounidenses lingüistas Selig Harris y, por supuesto, el ya antes mencionado Noam Chomsky. La gramática transformacional es un tipo de gramática generativa. Esta surgió en el siglo XX a partir de la investigación del estadounidense Selig Harris. De hecho, fue este autor quien formuló la primera versión de la teoría de la gramática transformacional al diferenciar oraciones nucleares de las no nucleares. Si bien la gramática generativa incluye distintas investigaciones de varios lingüistas, por lo general son los aportes del lingüista Noam Chomsky quien le da gran influencia a esta teoría. De hecho, la teoría estándar de él fue el primer modelo de gramática generativa propuesta y que se convirtió en el primer marco teórico de la gramática transformacional. Esta se publicó en el año 1965 en una obra conocida como Aspectos de la teoría de la sintaxis. Este modelo sugiere la existencia de una estructura superficial y una estructura profunda, compuesta a su vez por un subcomponente base y uno transformacional. El modelo también incluye otros componentes muy importantes como lo son el sintáctico, el semántico y el que a nosotros nos compete, el fonológico. Aunque decir en el que a nosotros nos compete sería un poco, digamos, burdo mencionarlo, ya que el lenguaje lo es un todo. De hecho, la fonología ha llegado a ser una disciplina definitivamente relacionada con lo que es la sintaxis y la morfología, también con lo que es la semántica, íntimamente ligada a la semántica. Tuvo que pasar o recurrir mucho tiempo para darse cuenta de que el lenguaje lo es un todo: semántica, morfología, fonología, fonética, sintaxis, etc. Y que si se hace una modificación de un nivel, de alguna u otra manera se modifica otro, repercute en otro. Bien, la fonología generativa se basa en describir el sistema fonológico de la lengua a través de ciertas características como lo son las articulatorias, las respiratorias y las perceptivas. Esto lo hace a través del establecimiento de reglas. Su objetivo es obtener una explicación de estructuras y de su funcionamiento de los sistemas fonológicos. Así pues, la fonología generativa es un modelo de la gramática que tiene unas reglas y principios específicos para que el hablante pueda comprender, hablar, producir todas las oraciones de su propia lengua, ¿no? En otras palabras, se puede decir que la fonología generativa es una lingüística generativa que determina el conjunto de reglas subyacentes que gobiernan la pronunciación de las palabras en el idioma nativo de una persona. En general, la lingüística generativa se refiere a la teoría de que todo el lenguaje humano se genera a partir de las estructuras lingüísticas que están conectadas al cerebro al momento de nacer. A medida que la persona adquiere su idioma nativo, se activan las estructuras que se aplican a ese idioma en particular. Entonces, de acuerdo con la teoría de la fonología generativa, la persona también adquiere ciertas reglas sobre qué sonidos se pueden combinar y de qué manera se puede combinar. Y de esta forma, mejor dicho, mediante esta manera y de esta forma va generando diferentes formas de comunicarse a rigor o a juicio de lo que necesita
en el momento oportuno o en los diferentes contextos que la lingüística nos puede ofrecer. Chomsky y Hale, ellos proponen rasgos en su obra The Sound Pattern of English en el año 1968. Están basados en los rasgos distintivos de Jacobson y estos establecen categorías funcionales de rasgos fonológicos, dando a entender los dispositivos de clasificación binarios, y de rasgos fonéticos, haciendo relación o referencia a las escalas físicas. Las modificaciones se basan o bien en que el sistema de Jacobson no puede dar cuenta de ciertos contrastes fonéticos, o en que no establece las relaciones adecuadas entre ciertos sonidos. La investigación en fonología generativa implica trazar reglas fonológicas que se observen con menos facilidad. Esta obra aquí presente, la que acabo de mencionar, fue el primer trabajo completo sobre la fonología inglesa. Pero la investigación posterior ha de alguna manera refinado, modificado, ayudado a, digamos, producir mejores o agregarle mejoras con el tiempo a lo que es esta teoría. Esta obra algunos la han utilizado como un patrón a partir del cual basar la fonología en otros idiomas. De esta forma podemos observar acá lo que son los rasgos distintivos según los propone Chomsky y Hale. Por ejemplo, en los rasgos mayores tenemos el sonante y el obstruyente. En el sonante, según el origen del sonido, lo define como que si existe abertura en el tracto vocal, se iguala la presión supraglótica y la presión infraglótica, por ejemplo, las vocales, las glides, nasales y las líquidas. En este mismo apartado, las obstruyentes, si esa abertura se estrecha, se impide la sonoridad espontánea, siendo un sonido obstruyente, por ejemplo, las oclusivas, las fricativas y las africadas. El rasgo sonante obstruyente se puede definir como aquellas articulaciones cuya emisión depende de la configuración del aparato fonador, que hace posible o no la sonoridad espontánea. También se tiene el silábico y el no silábico, que se define como la producción se produce cuando hay una construcción de la cavidad oral. En el silábico, los segmentos forman cima de sílaba, por ejemplo, las vocales, líquidas y nasales. En algunas circunstancias son silábicas. Los no silábicos, no hay formación de cima, por ejemplo, las glides y las obstruyentes. También tenemos en los rasgos mayores los consonánticos y los no consonánticos. En la articulación se produce una obstrucción destacable de la cavidad oral, similar a la requerida para las fricativas. En el tipo consonántico, la obstrucción se sitúa en la región medio sagital del tracto vocal, por ejemplo, las obstruyentes, las nasales y las líquidas. Y en el tipo no consonántico no hay obstrucción, por ejemplo, las vocales y las glides. Chomsky y Hale proponen acá la adición del rasgo obstruyente. Así pues, las obstruyentes son las oclusivas, las fricativas y las africadas. Las demás consonantes y vocales vienen siendo no obstruyentes. Se debe destacar que el sistema de Jacobson no distingue una consonante silábica. De esta manera, los autores acá presentes reemplazan el rasgo vocálico por el rasgo silábico. Ahora, las de tipo rasgos de cavidad, de constricciones primarias. Tenemos el coronal, no coronal. El coronal refiere al levantamiento de la corona de la lengua por encima de su posición neutra. Por ejemplo, las dentales, alveolares, postalveolares, retroflejas y palatales. Las no coronal refieren a las de corona de la lengua en posición neutra. Por ejemplo, labiales, velares, uvulares, faringeos, glotales, glides y vocales. En el caso de rasgo anterior, no anterior, tenemos que las de tipo anterior son de obstrucción primaria situada por delante de la región alveopalatal, por ejemplo, las labiales, dentales y alveolares. Las de tipo no anterior, en ausencia de esta obstrucción, por ejemplo, consonante alveopalatales, retroflejas palatales, velares, uvulares, faringeas y las glotales. Un sonido es anterior si se articula en la región alveolar,
dental o labial. Un sonido es coronal si se articula en la parte anterior de la lengua, bien sea con el predorso o con el ápice. Juzgando a las modificaciones propuestas por Chomsky y Hale sobre los rasgos distintivos de Jacobson, es posible observar que ni los rasgos graves ni difusos aparecen acá en este sistema. En el sistema de Jacobson, estos rasgos grave y difuso, ni siquiera ni la anterior y coronal en este caso, permiten distinguir entre las consonantes bilabiales y las consonantes labiodentales, o entre las dentales y alveolares. Es posible entonces que se pueda detallar que en el sistema de Jacobson las bilabiales y las labiodentales son más grave, menos difuso, y las dentales y alveolares son menos grave, más difuso. En el sistema presente, por el contrario, bilabiales y labiodentales son más anterior, menos coronal, y dentales y alveolares son más anterior y más coronal. A continuación, los próximos rasgos son relativos a la posición de la lengua, es decir, alto, bajo, posterior o retraído. Estos se definen según la posición neutra de la lengua. Si el dorso de la lengua ocupa una posición más alta, más baja o más retraída que la posición neutra, el sonido en cuestión es entonces más alto, más bajo o más retraído, esto respectivamente hablando. Para estos se tienen entonces los rasgos de la masa de la lengua. Se tiene entonces rasgo alto, bajo, posterior y sus opuestos. Se refiere a los movimientos de la masa lengua en relación con su posición neutra, como lo acabamos de decir. Tenemos entonces el de tipo alto, no alto. Sonidos altos, hay una elevación de la masa de la lengua por encima de su posición neutra. Por ejemplo, altos alveopalatales, palatales, velares, vocales altas y las glides. El bajo, no bajo, son los sonidos bajos. En este tipo existe un descenso de la masa lingual por debajo del nivel que ocupa en la posición neutra, por ejemplo, faringeas, glotales y vocales. En el tipo posterior, no posterior, sonidos posteriores, hay un movimiento de la masa de la lengua hacia el fondo de la boca, por ejemplo, velares, uvulares, faringeas, vocales centrales y posteriores y la glides. También tenemos los rasgos de cavidad, donde se encuentran aquellos redondeado, no redondeado. El de tipo redondeado, su formación implica un encogimiento de los labios. Cualquier sonido puede presentar esta implicancia. En el caso del tipo no redondeado, no hay encogimiento de los labios. Repartido, no repartido. Rasgo repartido, no repartido. Longitud de la constricción a lo largo del eje del flujo de aire. Del tipo repartido se tiene la construcción bastante extensa, por ejemplo, labiales más repartidas. El no repartido, constricción menor a los repartidos, por ejemplo, labiodentales son menos repartidas. En el caso del rasgo cubierto no cubierto, se tiene el de tipo cubierto. Las paredes de la faringe están estrechas y tensas y la laringe elevada, por ejemplo, vocales y principalmente las lenguas oeste africanas. Del tipo no cubierto se tiene que no hay tensión ni estrechamientos. Del rasgo constricciones glotales, el origen del sonido está en el estrechamiento de la abertura glotal más allá de su posición neutra y pueden acompañar a diferentes tipos de configuraciones articulatorias supraglotales, por ejemplo, segmentos glotalizados, consonantes implosivas y las eyectivas. En el caso de los rasgos de cavidad también se tienen las aberturas secundarias, de rasgo nasal no nasal. De tipo nasal, el velo del paladar descendido permite que el aire escape a través de las fosas nasales, por ejemplo, consonantes nasales anteriores, la M y la N. En el no nasal, de tipo no nasal, el velo está levantado, el aire sale por la cavidad bucal. De rasgo lateral, no lateral. Lateral presenta un descenso de la parte media de la lengua de ambos lados o de uno solo, así el aire fluye hacia el exterior. De tipo no lateral, no está dicho descenso, no existe dicho descenso. Así también se tienen los de rasgo de modo de articulación, continuo
y no continuo. De tipo continuo, la constricción principal no es lo bastante estrecha como para bloquear el paso del aire, por ejemplo, vocales, glides y las fricativas. En el no continuo, la constricción no permite el paso de aire, por ejemplo, oclusivas, africadas, nasales, implosivas, eyectivas y clics. Tenemos presente el del rasgo soltura instantánea, soltura retardada. De tipo soltura instantánea y de tipo soltura retardada, ambas, el origen del sonido, se define como la oclusión bucal. Dos formas de deshacer la oclusión: instantáneamente, que son las oclusivas, y retardadamente, que son las africadas. Bien, de rasgos de modo articulación también se tienen los movimientos suplementarios, los movimientos suplementarios. Sonidos realizados con dos oclusiones simultáneas que pueden producir movimientos de oclusión velar o glotal durante la fase de cierre. Las de tipo succión, si los movimientos se hacen en dirección a los pulmones, el volumen entre los cierres aumenta y la presión disminuye dentro de ese espacio. Por tanto, cuando la oclusión primaria se deshace, se produce un efecto de succión y el aire se precipita en la boca, por ejemplo, los clics y los consonantes implosivas. También se tienen las de tipo presión. Estas se basan en el movimiento de constricción, se hace en dirección opuesta. El volumen entre las dos oclusiones se reduce y la presión del aire aumenta dentro de la cavidad, por ejemplo, las consonantes eyectivas. También se encuentra acá las de rasgo tenso, no tenso. Las de tipo tenso hace referencia a la articulación calculada, precisa implicando esfuerzo muscular considerable. Los órganos articulatorios mantienen la configuración apropiada durante un tiempo relativamente largo. Las de no tenso, o sea, flojo, se produce rápidamente. La articulación se produce de manera superficial. La succión distingue entre los clics de los demás sonidos del lenguaje. En el sistema de Jacobson, el rasgo tenso distingue, entre otras cosas, las consonantes aspiradas de las no aspiradas. En el presente sistema, que es el que estamos estudiando, las aspiradas siguen siendo consideradas más tenso, pero no se distinguen aspiradas de no aspiradas. Por último se tienen las de rasgos de fuente. Esta tenemos rasgo presión infraglótica o acrecentada, rasgo de los sonidos aspirados donde su producción exige la ausencia de constricción glotal y una mayor presión infraglótica. También se tiene las de rasgo sonoro, no sonoro, o sea, sordo. Las de tipo sonoro hacen referencia a la vibración de las cuerdas vocales. Las de tipo no sonoro, o sea, sordo, existe una abertura de la glotis amplia que no permite la vibración cuando pasa el flujo del aire. Por último, la estridente y no estridente. En el caso del tipo estridente, la configuración bucal origina una mayor turbulencia de la corriente de aire, creando una mayor cantidad de ruido, por ejemplo, obstruyentes continuas y africadas. Y de tipo no estridente, no se origina una turbulencia significativa para crear una mayor cantidad de ruido, por ejemplo, las oclusivas y las sonantes. En el sistema de Jacobson, el rasgo estridente distingue ciertas oclusivas entre sí. Además, todas las africadas de las oclusivas. Chomsky y Hale mantienen el rasgo estridente para distinguir entre dos tipos de fricativas. A manera de concluir, es posible decir entonces que en el sistema de Chomsky y Hale existen algunos rasgos que son idénticos a los de Jacobson y otros que son de alguna forma nuevos, o sea, que son como agregados o anexados a los rasgos distintivos. Así, los rasgos, por ejemplo, sonoro, sonoro sordo, continuo interrupto, tenso flojo, nasal no nasal, pueden identificarse en ambos sistemas. Pero existe entonces la adición de otros rasgos distintivos que forman parte de la nueva manera o la nueva forma de estudiar lo que es los rasgos distintivos que antes correspondían solamente a Jacobson. Se puede decir que de alguna manera los estudios o las investigaciones que nos ha aportado Chomsky ha venido desarrollando una nueva manera de ver lo que es la fonología. Debemos darle de alguna forma gracias a este autor porque ha desarrollado o de alguna forma le ha dado más importancia
a lo que es la ciencia de la fonología y por supuesto en su momento también o en su turno de la fonética. Agradezco a todos por su atención, por haberme prestado su valiosa atención en estos 20 minutos. Espero que les haya gustado mi ponencia. Muchas gracias.